Televisa presenta. Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Y tu tiempo empieza a correr desde ahorita. 1, 2, 3, No, Mariano. 4, 5, 6, 7, Mariano. 8, 9, 10, 11. Brindo por la alegría de ser socios de Fernando. Salud, porque tenemos un hombre bueno y leal como socio. A diferencia del nido de víboras de antes. Uy, a mí me da mucho gusto que esta sociedad que hoy empieza con una turquesa los una aún más como amigos. Y les traiga muchas cosas buenas a los tres. Salud. Salud por mi hermano y amigo. Salud. Nunca había sentido algo así. La vida me mantuvo siempre en paz. Llegaste a abrir las puertas del dolor y a regalarme soledad. Tu piel envenenó mi corazón, dejándome en completa oscuridad. Y así en lugar de olvidarte yo te fui queriendo mucho más. Y ahora estás aquí viéndome sufrir. Dime cómo debo hacer para olvidarme de tus besos y sacarte para siempre de mí. Te vi, quererte iba a dolerme de verdad, pero Mejor me vine a platicar contigo porque llegó Lucía para trabajar con Arturo y prefiero no estar con ella. Al contrario, Teresa. Estate cerca para que la trates más. Tú me lo prometiste. No quiero que Arturo se sienta vigilado. Ya iré tratando a Lucía, pero estando contigo. Bueno, entonces si quieres, le digo y vamos a cenar las 3 hoy. No sé. Bueno, es que me habló mi madrina. ¿Te acuerdas que te conté que se va a casar? Sí. Y qué sorpresa que no se vaya a casar con el papá de Aurora. Aunque una vez me acuerdo que estuvimos platicando sobre él y Cuthberto y desde entonces se veía que ella amaba a Cuthberto. Así que qué bueno por ella. Sí, claro. Pero para ir a su boda tendría que viajar hoy en la noche o mañana temprano.
No, mañana me trae mi vestido de novia. Y yo quería que estuvieras conmigo para verlo y para probármelo. Ay, qué pena. Pero bueno, lo haremos al regreso. ¿Estás contenta? Dime, ¿todo va como lo esperabas? Ay, sí. Bueno, aunque... ¿Sabes? El otro día Fernando llegó hasta la noche y no me entraban las llamadas a su celular. Yo le pregunté que dónde había estado y se enojó mucho. ¿En serio? Sí. Me molestó que le preguntara y me dijo que si quería controlarlo como su mamá. Bueno, no se lo tomes a mal. La verdad, Oriana lo presiona mucho y ningún hombre, a ninguno, le gusta sentirse vigilado. Ve lo que estoy haciendo con Arturo, dándole toda mi confianza, aunque él esté con Lucía. Tú tienes que hacer lo mismo. No le preguntes nada, ni a dónde va, ni con quién. Eso es lo mejor. ¿Sí crees? Muchas gracias, Plácida. Mi amor. Gracias. Hola. Hola. Te dejo con tu futuro esposo. ¿Me permite consultarle algo, señorita? Sí, claro, Plácida. Sí, vamos. Mi amor, yo ahora vengo, voy por el cargador. Claro. ¿Sí? Fernando, ay, me asustaste. Vine por una blusa. ¿Qué pasa, Teresa? ¿Por qué huiste? Aquí no podemos estar. ¿Hablaste con Arturo? ¿Sobre lo que me dijiste del divorcio? Ay, por favor, te digo que aquí no podemos hablar. Búscame después en el departamento. Ay, sí. Fernando, salte. Ya, salte. Aquí no, ¿cuál otro? Maldita rata de vecindad. ¿Con qué sonrisote estuvo todo el tiempo burlándose de que se salió con la suya? Y Arturo y Fernando también estaban muy satisfechos. Es que yo no me voy a dar por vencida. Algo tengo que hacer para que todos reaccionen y se den cuenta de cómo es Teresa. La tipa es muy lista y sabe hacerse la víctima. Ay, ojalá les cueste muchísimo trabajo vender los condominios en Luna Turquesa. Claro. Por lo pronto, parte del dinero que nos dio Fernando podemos usarlo para desprestigiar Luna Turquesa. ¿Pero cómo? Haciendo correr el rumor de que usted, Martín y yo nos salimos porque descubrimos malos manejos. Y que está en duda la calidad de la construcción de esos condominios. Creo que tienes una idea estupenda. Y hasta Fernando va a salir perdiendo por haber apoyado esa rata de vecindad. Tú de nuevo. Ay, Arturo. Pensé que era Luisa. Por suerte se solucionó lo de Luna Turquesa. Pero ahora hay que pensar muy bien cómo vamos a sacar adelante ese proyecto. Bueno, por el momento solo se puede tratar de vender la torre que ya está construida. Así tiene menos valor. En cambio, si ya estuviera la otra torre y todo lo que falta del proyecto ya terminado... Y para eso se necesitan muchos millones. Nosotros no tenemos. Pero Fernando esta constructora tiene. Tal vez puedas convencerlo de que conviene terminar el complejo. Teresa, ya bastante nos ayudó Fernando. No puedo pedirle nada más. Esto de comprar las acciones salió de él. Me lo ofreció y... Teresa, ¿tú le pediste a Luisa que hablara con Fernando para que nos ayudara? Claro que no. Es el colmo que me preguntes eso, Arturo. Pero ahora mismo, vamos a aclararlo con Luisa. No, Teresa, no es necesario. Es más, ve tú y pregúntaselo si quieres. Hoy ya van a estar repartidas todas las invitaciones, mi amor. Y mañana llega mi vestido de novia. No voy a preguntarle nada a Luisa. Perdón, Teresa, pero es que a veces tengo la impresión de que con esa ansiedad que tienes de volver a tener el dinero... Vas a empezar de nuevo con eso, Arturo. Por más que trato de que estemos bien, parece imposible. Perdóname. Es que no quiero que te impacientes.
ni depender más de la ayuda de Fernando. Solo subí por la ropa que me voy a llevar a Zacatecas. Teresa, me acaban de llamar los alemanes. Quieren que avancemos en el proyecto. Hay que hacer un contrato alternativo por si se aprueba la nueva ley. Sí, me lo contaste, pero me dijiste que lo haríamos al regresar. Lo sé, pero los alemanes lo quieren tener este fin de semana, así que tendríamos que hacerlo ya. ¿Qué? No, Arturo, tú me diste tu palabra. Así que si no viajas conmigo, me voy a ir a la boda de mi madrina yo sola. ¿Me voy a ir? Sí, que no beba. Le quiero preguntar algo. Sí. ¿Qué pasó entre usted y mi mamá? Yo no sé si Mayra se quedó con esa idea absurda que entre tu papá y yo. Pero creo que lo que más le molestó fue que yo te apoyara en todo lo que íbamos a hacer en Luna Turquesa. Sí. A mí me dijo que me olvidara de la venganza, que uno así no puede seguir. Pues a mí fue a verme para lo mismo. Le dije que lo siento, pero que tú para mí eres como una hija. Ay, sí, lo sé. Mayra fue al hospital seguro a ver a la tipa esa, Esperanza. Fue lo que la puso de malas. Pues a mí me dijo que fue a perdonar a esa gata. Ay, ¿tú crees que en verdad puede hacerlo? Ay, por favor, si fue amante de Rubén y hasta un hijo tienen. Yo no podía perdonarlo. No, ni yo. Ni a ella, ni a Teresa. Es lo que traté de explicarle a tu mamá. Que yo sí estoy de acuerdo contigo. Y aunque a ella no le guste, yo te voy a apoyar. Gracias, porque Teresa nos debe muchas y tiene que pagar. Parece que no te importa ir a Zacatecas sin mí. No es eso, Arturo. Me enoja mucho que no vayas. ¿Cómo crees que me voy a sentir si mi marido no me acompaña? Y todavía, si fuera cualquier boda, pero es la de mi madrina, que para mí es como una madre. Sí, lo sé, y soy el primero en lamentarlo, porque he convivido mucho con Juana y la aprecio. Pues, Pero sé que ella va a entender si le explicas. tal vez ella sí entienda. Pero a mí me duele que no vayas a estar a mi lado en ese momento que es tan importante. Mi amor, por favor. Tú sabes que me encantaría ir contigo, pero esta vez no puedo. Lo único fuerte que tenemos ahora es este negocio con los alemanes. No puedo dejarlo. Además, si tú no estás para ayudarme, será más difícil para mí tener la otra propuesta a tiempo. Debiste decirles que tenías un compromiso y que al volver tendrías el contrato listo. No puedo hacer eso. Me están pagando muy bien precisamente para que saque todo el trabajo bajo presión. Está bien, Arturo. Solo espero que no tengas que arrepentirte de no acompañarme a Zacatecas. Por favor, entiéndeme, mi amor. Y no dudes que te amo y que preferiría estar de viaje contigo que trabajando. Pero solo con esfuerzo y tiempo podremos salir adelante. Ay, Aurorita, no sabes el gusto que me da que estés de regreso. Tenía que ir a hablar con mi papá en persona. ¿Y cómo fue que estás aquí? Como yo pensé que te ibas a quedar con él. Fue él mismo quien me dijo que una cosa era que ya no se fuera a casar contigo y otra que tú y yo dejáramos de vernos. O sea, que te dio permiso para que vinieras a mi boda. Sí. Y me dijo que si podía te ayudar a verte más bonita en este día tan especial para ti. Y que desea que estás muy feliz. Pues gracias por estar aquí. Hija. Y además porque tengo duda entre cuál de todos los vestidos de novia elegir. Pues con eso de que no traigo mi máquina. Ay, sí. Mira, ven, te los voy a mostrar. Está bien. ¿Cómo lo quieres más o menos? Teresa, dime qué pasó con Arturo. ¿Te vas a divorciar? No pude hablar de eso con él porque todo lo del cuadro de la tal Lucía fue un malentendido. Lo sé. Luisa me contó lo que pasó con ese retrato que le hizo su amiga. Además, Fernando, yo estoy muy confundida. No sé qué hacer. ¿Sabes cómo me dolió y verte besar a Luisa? Ella me besó, yo no quería. Sí, ya sé, se van a casar. Solo hubiera querido ser yo quien te besara así. Te veo. ¿Qué es lo que tienes, Fernando? ¿Por qué me gustas tanto? ¿Qué tienes tú? Que me vuelves loco, Teresa. No puedo dejar de pensar en ti. No puedo hacerlo. Ya no soporto estar lejos de tu piel, de tus caricias. No me hagas esto, Fernando. Aprovechas de que me gustas mucho.
Déjate llevar, Teresa. No puedo. No puedo. Vamos a otra parte, por favor. Vamos donde te pueda demostrar realmente cuánto me gustas y cuánto te deseo, Teresa, por favor. No. Tengo que resistir. Es más, por eso me voy a ir a Zacatecas, aunque sea yo sola. ¿Cómo? ¿Arturo no va contigo? No. Y la verdad, yo me voy con el pretexto de la boda de mi madrina, porque así no tendré la tentación de estar contigo. ¿Te vas sola? Sí. Unos días que me van a servir para pensar bien las cosas. Si sigo viéndome a solas contigo, todo puede pasar. Por favor, vete. Arturo puede llegar en cualquier momento. Por favor, vete. Ahora sí te tengo comiendo de mi mano, Fernando. Ay, mi amor. Muchas gracias por siempre estar al pendiente de nuestro hijo. Mi amor, voy a atinar con los dos. Buenos días. ¿Cómo sigue mi hijo? Ya deja de molestarnos. Rodrigo fue dado de alta y su permiso para verlo dejó de funcionar. Si tienes alguna duda, consúltalo con el juez que te lo otorgó. Mejor deberías hacerte un lado, doctorcito, y dejarme ser feliz al lado de mi hijo y de Esperanza. ¿Qué? Eso no lo verán tus ojos. Pues tú lo que no vas a ver es que ella te llegue a amar como me amaba a mí. Mira, ¿por qué no te callas y te largas? Tú no tienes nada que hacer aquí, Rubén. Deja de molestar, lárgate. Ya escuchaste a mi esposa. No me obligues. Ya. Por ahora me voy. Pero nos vamos a volver a ver. Piénsalo bien, Doc. Lo que hubo entre Esperanza y yo todavía está vivo. Y si se casó contigo fue para tratar de olvidarme. Amor, por favor, no le hagas caso. Lo hace para causarnos más daño. No es fácil vivir con la sombra del otro, Esperanza. Vine porque hay algo que me tiene inquieta. ¿De qué se trata? ¿Tú sabes qué tiene últimamente Fernando? Lo conozco muy bien y no es el mismo de antes. Está nervioso, intolerante. Yo también lo he notado algo tenso. Pero con tantas presiones, sé que para él las palabras matrimonio y para toda la vida no son fáciles. Y encima ahora, con todo esto de su herencia, tiene cada vez más responsabilidades. Por favor, Arturo, apóyalo. Mi hijo te quiere mucho y confía en ti. Eso haré, te lo aseguro. No te preocupes, Oriana. ¿Y cómo van las cosas con tu esposa? Seguro ya te enteraste del malentendido que hubo con Lucía. Sí. Y me parece injusto que Teresa te haya hecho un escándalo sin ningún motivo. ¡Oh, qué falta de clase! Una mujer como Lucía es la que debiste haber elegido. Su madre es nada menos Sí, que... la conozco muy bien, Oriana. No tienes que decírmelo. Qué bueno. Porque va a estar presente en la boda de Fernando y Luisa. A donde yo voy a ir con mi esposa. Lo sé. Espero que no nos hagas pasar un mal rato. No, yo no. Pero todos los demás se van a dar cuenta cómo es Teresa sin necesidad de que yo diga algo. Y para mi desgracia, van a hablar de ella, puedes estar seguro. Con permiso. Gracias. Hola, Lucía. Qué bueno que te veo. A mí también me da mucho gusto saludarla, señora. Necesito hablar contigo. Claro, dígame. Voy a ser muy directa, Lucía. ¿A ti te gusta Arturo? Y gracias al apoyo de las autoridades estatales, los dispensarios comunitarios pronto serán una realidad. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Gracias Con a ti. permiso. Gracias.
Vaya. Veo que no solo en la capital eres famoso. No soy famoso, Teresa. Digamos que los medios están interesando en mi trabajo. No seas modesto. Tu nombre cada vez es más conocido, lo cual me da muchísimo gusto. Supongo que estás aquí para la boda de tu madrina. Así es. Y espero que en la fiesta no te portes tan distante conmigo. Una vez te aviso que no voy a estar contigo esa noche. ¿Y por qué no? Porque a la boda voy a ir con Aurora. Hola, Teresa. Perdón por la tardanza, mi amor. No te preocupes. Voy a hablarle a Patty y a Johnny a ver si ya están listos para pasear. Sí. No tarde. ¿Te sorprende mi pregunta, Lucía? Perdóname, pero yo acostumbro a ser muy directo. Te lo pregunto porque a mí Arturo me parece que es un hombre muy atractivo. Y lo es, pero también es un hombre casado. ¿Por qué me haces esa pregunta? No me lo tomes a mal, Lucía. Te aseguro que me caes muy bien. Te veo con buenos ojos. Entonces no entiendo por qué me dice todo esto. Yo no tengo por qué contárselo. Aunque él sea guapo y encantador, no me interesa y ni tengo ganas de andar con nadie. Ahora, si me disculpa, tengo que trabajar. Con permiso. Pasa. Avísale a Luisa que nos vemos más tarde, por favor. Claro. Creí que no querías saber nada de Mariano. Eso era antes. ¿Y puedo saber qué te hizo cambiar de opinión? Los detalles de Mariano. Cuando se lo propone puede ser muy tierno, muy amoroso. El más sensible de los hombres. Supongo que te da gusto. Digo, después de que insististe tanto. Por supuesto que sí, amiga. No, Teresa. No es necesario que finjas algo que estás muy lejos de sentir. Aurora. Sé que no te hace gracia que por fin sea novia de Mariano. Y ni se te vaya a ocurrir decirme que me lo dejas o presumirme tu amor por Arturo. No entiendo por qué me dices estas cosas. Para que te quede claro que ya no voy a caer en tu doble juego. Se acabó el tiempo en el que decías una cosa y hacías otra. Cuando me engañabas y yo no me daba cuenta. Cualquiera que te escuche va a pensar que yo soy tu peor enemiga. No lo eres. Pero tampoco has sabido ser mi amiga. Y para que no haya malos entendidos, te voy a dejar claras varias cosas. Mariano es mi novio. Y por lo que en algún momento hubo entre ustedes, yo no voy a contarte nada de él. Así que lo mejor, tanto para ti como para mí, es que nos mantengamos alejadas. ¿Eso es lo que quieres? Sí, Teresa. Quiero que tú hagas tu vida por tu lado y a mí me dejes ser feliz al lado de Mariano. ¿Estamos? Perdóname, Lucía, estaba hablando con un cliente. Solo me falta convencer a una persona muy importante para cerrar la negociación. El señor Espinosa Capillas, por lo que escuché. Sí, pero todavía no me ha dado una cita y me dijeron que hoy no va a ir a su oficina. Claro, porque hoy juega golf. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque va a jugar con mi papá. Así que tú y yo nos vamos a aparecer de casualidad por allá y así podrás hablar con el señor Espinosa. ¿En serio? ¡Claro! Gracias por tu apoyo, Lucía. No sabes lo que significa para mí esto que estás haciendo. Bueno, aunque yo en realidad tenía... ¿Qué pasa? Nada, olvídalo. No, por favor. Dime, tiene que ver con el trabajo. No, solo quería preguntarte si termino tu retrato. Claro, en realidad me gusta mucho. Bueno, pues ve a cambiarte para ir a jugar golf. Sí. Vas a seguirle, viejo. Sí, vieja, no tengo de otra. No sabes a cuántos lugares he ido y nada. Nada. A ratos hasta me parece que ya no voy a conseguir chamba nunca. No te desanimes. Ya saldrá algo, viejo, vas a ver. Es que es rete difícil acostumbrarte a tener un buen sueldo y de pronto dejar de recibirlo.
Bueno, lo bueno es que ahorramos algo y la vamos a pasar bien mientras encuentras un nuevo empleo. Que ojalá sea pronto. ¿Ya pensaste en lo que te dijo Johnny de que vayas consiguiendo una licencia de chofer de taxi? Así mientras puedes trabajar con él en el taxi. No, vieja. El taxi que Johnny maneja es de Mariano y sale lo mismo. Pero Armando... No. Yo quiero mantener la distancia con Mariano, porque para mí nunca va a olvidar a nuestra hija. Yo te aseguro que no es así. Mariano ya se enamoró de Aurorita. Yo no estoy tan seguro. Bueno, me voy a seguir buscando chamba. Ándale, viejo. Mi amor, voy a tener que salir de viaje un par de días. Ay, no me habías dicho nada. Me acabo de enterar. Es para arreglar algo de las empresas de mi padre. No le preguntes nada, ni a dónde va, ni con quién. Eso es lo mejor. Mi amor, te voy a extrañar. Solo van a ser 2 o 3 días. Voy a hablar para que me tengan listo el avión. ¿Y tú? ¿A dónde vas? A jugar golf. Hay una persona con la que tengo que cerrar un contrato. ¿Quieres venir, Fernando? Me encantaría, pero tengo que hacer un viaje rápido de negocios y voy a estar un par de días fuera de la ciudad. Te encargo mucho, Luisa. No te preocupes, la sé cuidar muy bien. Ay, Arturo, ¿por qué no esos días te quedas a dormir aquí en la casa? Así no me siento tan sola. Me parece muy bien porque yo también me voy a sentir muy solo sin Teresa. ¿Listo para irnos a jugar golf? Teresa, no sabes el gusto que me da que estés aquí acompañándome. No, y eres como una segunda madre para mí. No podía dejarte sola. A Cuthberto le va a dar mucho gusto ver que sí nos vas a acompañar. Madrina. No te hagas ilusiones. Todavía no estoy convencida de que sea lo mejor para ti. Pero si la que me voy a casar soy yo. Pues sí. Pero creo que hubiera sido mejor que escogieras al papá de Aurora. Vieras qué bonito vestido de novia compré. Aurorita me ayudó a escogerlo. No cabe duda que esta ciudad es para enamorarse, mi reina. Y te tengo una noticia que te va a dar mucho gusto. ¿Hablas de Aurora y Mariano? Sí, mi amor. Por fin se hicieron novios y no sabes qué gusto me da por ellos. Mírame a los ojos. Y también por ti. ¿Por mí? Sí, claro. Porque esos tiempos en los que Mariano no podía estar sin ti, esa inquietud se acabó para siempre. Tu marido puede estar muy tranquilo porque Mariano no te va a voltear a ver de nuevo con ojos de amor. Ay, mi amor, estoy tan contenta. Mi amor, ¿en verdad estás contenta a mi lado? Claro que sí, lo sabes. Ay, por favor, no me digas que todo esto es por lo que dijo Rubén. Hernán, yo te amo. Esperanza, tú me pareciste muy hermosa desde que te conocí. Luego supe que andabas con ese tipo y aunque traté de alejarme, me enamoré de ti. Yo de ti. No, espérame. Mira, ven. Cuando me acerqué a ti, fue porque ibas a ser madre soltera. Te ofrecí un apellido para tu hijo y no esperaba mucho a cambio. Pero ahora que estamos casados... Esperanza, yo te amo. Yo quiero que estés contenta conmigo. Pero es que no solo estoy contenta, estoy feliz. No entiendo por qué te pones celoso de Rubén. Tú sabes que lo detesto. Sí, lo sé. Pero también es verdad que lo amaste demasiado. Le perdonaste muchas veces cosas muy fuertes. No dejo de pensar que él es el padre biológico de Rodrigo. No se va a hacer a un lado y ahora está divorciado. Por favor, Hernán, no me hagas esto. No dudes que te amo. Por favor, yo te amo. Sí, mamá, le estoy ayudando a mi madrina a organizar todo lo de su boda. Recuérdale a mi comadre que debe llegar algo viejo, algo prestado, algo azul y nada de perlas, ¿eh? Sí, mamá, yo le digo todo eso. ¿Y tu marido te va a alcanzar allá en Zacatecas? Ay, todavía no sé. Ay, mija, tu papá se fue a buscar chamba. Yo creo que sí, pues lo mejor fue que le renunciara, pero me da pena con el licenciado, porque sé que anda reatareado con esos papeles que tiene que escribir en alemán, me parece. Lo sé, y en eso yo no le puedo ayudar,
Por eso decidí venir a acompañar a mi madrina en un día que es tan importante. Además, no está solo, lo está ayudando Lucía, su asistente. Pero en algo le hubieras podido ayudar tú, aunque no sepas alemán. Mamá, tú crees que todo es muy fácil, pero no, mi vida no es fácil al lado de Arturo. ¿Por qué? ¿Ahora qué pasó, mija? Nada que no vaya a superar, pero para eso tengo que pensar muy bien lo que voy a hacer. Debo pensar muy bien cada paso que dé. Mamá, te dejo porque me está entrando otra llamada. Bye, mamá. Bueno, Teresa, soy Fernando. Me urge hablar contigo en persona. pues tendrás que esperar a que regrese. Estoy en Zacatecas. Lo sé. Yo también estoy aquí. ¿Sabes? Mientras estaba en el club, me llegó un recado de Fernando de que se iba de viaje. Que por un problema en uno de los hoteles que le dejó mi marido. Sí, pobre Fernando. Tiene mucho trabajo. Pero lo vi contento y, bueno, ya solo faltan detalles de la boda que yo puedo ver sola. Hazlo participar en todo. La boda es de los dos. Sí, pero no quiero presionarlo. Ya ve cómo ha estado últimamente. Sí, en eso tienes razón. Ha estado nervioso. Yo espero que estos días fuera de la ciudad le caigan bien. Sí, ojalá. ¿Y a dónde fue? Ya llegó. ¡Ay, aquí está! Ay, ay, Dios. Ponlo aquí, por favor. Muchas gracias, reina. Sí, con permiso. Pasa. Ay, Dios. Dios, qué envuelto. ¡Wow! Mira nomás. ¡Wow! Mira la tela. Ay, La esa es caída. la mantilla del... Es la mantilla, claro, pero mira la tela. A ver, déjame abrirlo, por favor. ¿Qué tal? ¿No estuvo bien que te recomendara al modisto español? ¿Eh? Sí, está hermoso, está hermoso. ¿Y yo por qué me lo pruebo? Pruébalo tú. Está lindo. ¡Ay, qué emoción! Ay, ¿cuándo te lo casas tú, Marianito? Si por mí fuera en la misma misa que tú, pero Aurora todavía no termina de animarse. Mira, cuando esa muchacha vea a mi sobrino y a Juan en el altar, le van a dar unas ganas de casarse contigo que ya verás, ¿verdad, mijo? Ya verás, ya verás, ya verás. Claro que sí. Si quieres, entre Pati y yo la animamos. Yo creo que todo va a ser a su tiempo. Bueno, salud por eso, vamos. Otro. Bueno, ve, échale, Salud, échale, salud. échale. Otro. Sáquele, Salud. saco otro, vamos, One, two, vamos. three. Órale, vámonos. Bueno, ¿a dónde más vamos a ir a celebrar? Porque aquí en Zacatecas las despedidas de solteros son en grande, ¿verdad, sobrino? Son en grande, le vamos a seguir. Bienvenida, Teresa. No puedo creerlo, Fernando. Ay, estás aquí. Pero no entiendo. ¿Por qué viniste? Por ti. Porque ya no puedo estar sin ti. Fernando. Si vine a Zacatecas, fue para tratar de olvidarte. Porque me pasa lo mismo. No puedo estar sin ti. Entonces, deja a Arturo. Divórciate. ¿Para qué quieres que lo deje? ¿Para que tú no tengas remordimientos y puedas estar conmigo? No. No, Fernando. Eso no lo verán tus ojos. Gracias. Fue una suerte que la pelota entrara en ese tiro. Impresionaste a Espinosa Capillas. Y lo bueno fue que entre tiro y tiro hablaron de todo y no hubo necesidad de que hicieran una junta. Y no solo hablamos de lo que hacía falta, sino que la negociación quedó resuelta. Y fue todo un éxito. Me alegro. Muchas gracias por tu apoyo, Lucía. ¿Qué te parece si vamos a cenar para celebrar? Como Fernando está de viaje, nos vamos los tres, Luisa, tú y yo. Ay, claro, sí. ¡Ey!
Ya llegó mi vestido de novia. ¡Qué bueno! ¿Ya te lo probaste? No, todavía no. Te acompaño. Ay, sí, vamos. Vaya, vamos, niña, se vamos, trabaja Adriana. un rato en la biblioteca. Está precioso. Muchos hombres me ofrecieron todo lo que tenían si aceptaba ser su amante. Pero eso a mí no me interesa. Teresa, sabes que me tienes loco. Y tú a mí, lo sabes. Pero yo no quiero ser una más en tu lista de conquistas. Teresa, no nos niegues la posibilidad de estar juntos. Yo también estuve pensando en todo lo que nos ha pasado y llegué a una conclusión. ¿Qué conclusión? Que debemos olvidarnos de lo nuestro. Ya te lo dije. Vine aquí huyendo de ti. Tú sé feliz con Luisa. Yo ya no podré serlo con Arturo. Pero estoy resignada a seguir a su lado. No es justo para ti que sigas al lado de un hombre que no te haga feliz. Lo sé. Pero no quiero lastimarlo, ni quiero estar libre ahora porque... Solo por él me contengo y no me entrego a ti por completo como quisiera. Mi amor, olvidémonos de todo por ahora. No, Fernando, no. Olvídate tú de mí. No, Fernando, por favor, no hagas esto más difícil. Es que, Teresa, no estoy de acuerdo en que tú te des por vencida tan fácilmente. Tú no eres así. Tú pudiste salir de esa vecindad donde naciste. Y hace poco, cuando parecía que te ibas a quedar postrada en una cama, te recuperaste. Sí, Fernando, sí. Ay, si alguien ha luchado en la vida para salir adelante, soy yo. Pero ya no puedo más. Doctor, hola. Hola, Ida. ¿Cómo está? Vine a traer unos papeles de los dispensarios. Mariano no está en México. Sí, lo sé. ¿Y usted sabe cuándo regresa? No, pero Darío y Magda seguramente pueden ayudarte. Ah, sí, los voy a ver, pero le preguntaba porque espero que Mariano vuelva pronto. Yo también es lo que quiero, porque extraño mucho a mi hija. ¿Cómo? ¿Aurora no está en Cuernavaca? No, Aida. Aurora está también en Zacatecas. ¿Aurora se fue hasta Zacatecas a buscar a Mariano? Todos tenemos un límite. Y yo he llegado al mío. Aposté por el amor de Arturo aún en contra de mi propia madre, que prefería que yo siguiera con Mariano, pero después todo cambió. Teresa, mi amor, si ya no eres feliz, yo insisto en que lo mejor es que te divorcies. Tal vez lo haga. Después de que te cases con Luisa y te vayas lejos. Cuando sepa que no voy a volver a verte. Tenerte cerca. A querer tocarte. Besarte. Te amo. Ay, qué deseo, Fernando. Vamos adentro, Teresa. No puedo hacer esto, Fernando. No, mientras sigas con Luisa. O sea que Aurora ya anda con Mariano. No sé a qué te refieres con eso de ya anda con Mariano. Hasta donde sé, nada más lo está ayudando con el asunto de los dispensarios. Y espero que sea así. Aida, perdóname, pero deseo ser franco. Aurora dice que ahora Mariano la pretende. Sí, ya sé que Mariano cree que la quiere a ella. La verdad es una lástima. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ya veremos qué pasa ahora que Teresa está en Zacatecas. ¿Esa rata también está allá? Lo acaba de decir Hernán. Fue allá a la boda de su madrina. No,
De seguro Teresa va a aprovechar para provocar a Mariano, como siempre. Es lo mismo que yo pienso. ¿Quieres que rompa mi compromiso? Yo no puedo hacerle eso a Luisa. Y menos faltando tampoco para la boda, Teresa. Tú sabes que fui la primera en querer alejarme de ti. La primera en pedirte que pensáramos en Luisa y Arturo. Pero también te conozco. Y sé que estás acostumbrado a que todas se rindan ante ti. Uno no puede negar su esencia, Fernando. Sí, Teresa, uno puede cambiar cuando se enamora. Entonces, si estás aquí, quiere decir que nunca te enamoraste de Luisa. Ay, estás preciosa, mi amor. Pero falta algo. Ya ¿Qué? sé. Hay que recogerte el pelo para que luzca bien el escote. Ah, yo tengo una pinza en el baño. Ah, yo la traigo. Gracias. Ay, cómo me cae bien, Lucía. Hubiera preferido que Arturo se fijara en alguien como ella. ¿Los viste cuando llegaron? Qué bonita pareja hacen. Pero mi hermano ya está casado, doña Oriana, con Teresa. Y la ama. Yo no entiendo cómo, a pesar de lo que ha pasado, siguen juntos. Por favor, doña Oriana. Yo no entiendo por qué usted le tiene tanto coraje a Teresa. Igual que Rubén y Aida. Cada quien cosecha lo que siembra. Y Teresa no se ha portado nada bien. Ella solamente ha respondido a las agresiones de Aida. Y por eso siempre se están enfrentando, porque Teresa no se deja. Está acostumbrada a defenderse. Y también a traicionar. Porque lo que le hizo a Mariano fue una traición. Ay. Luisa, sé que no me crees, pero Teresa es falsa y traicionera. De veras. Yo lo que siento por ella no tiene nada que ver con lo que siento por ti. Si eso es verdad, Fernando, entonces no debiste venir nunca. Porque al verte, compruebo que me enamoré de ti. Y ya no puedo pensar en nada más que en tenerte conmigo para siempre. Teresa. Sí, mi amor. Ya no me importa nada. Nada más que ser feliz a tu lado. Entonces ven, quédate conmigo. No, Fernando, no. Tenemos que hacer las cosas bien. Yo debo divorciarme de Arturo. ¿Y tú? Romper tu compromiso con Luisa.